Buen día, soy Diego Ardura, profesor en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 1 de la UNED, y vamos a continuar con la aplicación de la teoría de clásica de los test al análisis de la validez y la fiabilidad de un instrumento de medida. La validez acabamos de trabajarla desde el punto de vista del análisis factorial. Hemos podido comprobar que en el instrumento de nuestro ejemplo hay tres variables latentes, tres factores que agrupan correctamente a los distintos ítems diseñados para medir cada una de las dimensiones del instrumento, y por lo tanto lo que nos tenemos que plantear ahora es si esas escalas de medida son fiables. La fiabilidad está relacionada con la precisión del instrumento, ya que toda medida que llevamos a cabo acarrea una serie de errores, y cuanto menores sean estos errores, mejor será la precisión de la propia medida. Hay tres grandes aproximaciones para estimar la fiabilidad de un instrumento. En primer lugar, como estabilidad; en segundo lugar, como equivalencia; y en tercer lugar, como consistencia interna. Aunque nosotros nos vamos a centrar principalmente en este último, en particular en el alfa de Cronbach, vamos a revisar brevemente la filosofía de los tres. Bien, en la fiabilidad como estabilidad lo que hacemos es aplicar dos veces el mismo instrumento de medida, dos aplicaciones sucesivas a la misma muestra, y lo que haremos es comparar los resultados de ambas aplicaciones. Para hacer esa comparación lo que vamos a hacer es establecer un coeficiente de correlación entre ambas medidas, y como sabemos, cuanto más se acerque ese valor a 1, más correlación existirá entre ellas, y por tanto más estable y más fiable en este esquema de fiabilidad como estabilidad será el instrumento. En segundo lugar, podemos abordar este mismo problema como equivalencia. Aquí se trata de hacer también dos medidas, pero vamos a utilizar dos instrumentos diferentes que miden el mismo constructo. Típicamente uno de los dos instrumentos es el que queremos validar, y el otro instrumento es un instrumento conocido y cuyas propiedades psicométricas están fuera de toda duda para medir ese mismo constructo. Una vez que tenemos hechas las dos medidas, lo único que tendremos que hacer de nuevo es calcular el coeficiente de correlación para ver, pues eso, cómo están relacionadas esos dos instrumentos en cuanto al constructo que queremos medir. Cuanto más se acerque el valor de R a 1, mejor será la fiabilidad del instrumento. Y por último tenemos la fiabilidad como consistencia interna, que es en la que nos vamos a centrar nosotros ahora. La idea es dividir el conjunto de ítems en dos subconjuntos para ver un poco la consistencia que tienen entre sí. Generalmente lo dividimos en dos mitades, por ejemplo, ítems pares por un lado e ítems impares por otro, y se comparan los resultados que arroja. Hay varias posibilidades para establecer esta comparación, son estas 5. Nosotros, como decía, nos vamos a centrar en el procedimiento del alfa de Cronbach, y estas 4 primeras están muy bien ejemplificadas en el libro Estadística aplicada a la educación de nuestros colegas Pérez Juste, García Llamas, Gil Pascual y Galán González. Pueden acudir a ese libro para ver estos ejemplos, que son realmente sencillos. Ahora vamos a dedicarnos a ver cómo podemos hacer un análisis utilizando el alfa de Cronbach con SPSS. Ya tenemos el archivo de SPSS abierto, y para calcular el alfa de Cronbach correspondiente a cada una de las escalas, lo que vamos a hacer es ir a analizar escala, análisis de fiabilidad, y pues vamos a empezar con la escala de ciencias naturales. Pasamos los ítems correspondientes a ciencias naturales, que ya teníamos bien etiquetados para precisamente facilitarnos este tipo de análisis. Tenemos el modelo que vamos a utilizar, que en nuestro caso es el alfa de Cronbach, pero hay algunas otras posibilidades, y en estadísticos vamos a hacer clic en la escala si se elimina el elemento, para algo que veremos luego. Damos a aceptar, y aquí tenemos el output de SPSS. En primer lugar nos aparece el resumen de procesamiento de casos, son todos válidos, no hay ninguno excluido. Aquí nos aparece la fiabilidad de la escala medida por el alfa de Cronbach, que en este caso sale 0,817, es una fiabilidad relativamente elevada para lo que es el contexto de las ciencias sociales, por lo tanto bien. Y nos aparece esta tabla en la que se nos da información de qué pasaría con la fiabilidad si el ítem en particular se elimina. Si se eliminase el ítem 0,1, el alfa de Cronbach sería 0,783, que es peor que el alfa de Cronbach que tenemos total, digamos, ¿no? Por tanto, a la vista de estos valores,
no es conveniente sospechar que ninguno de los ítems esté funcionando mal, sino más bien que la fiabilidad, teniéndolos a todos ellos en cuenta, es bastante adecuada, ya digo, para el contexto en el que nos movemos. De la misma manera que hemos hecho para analizar la fiabilidad de la escala de interés por las ciencias naturales, podríamos proceder para analizar la del interés por las ciencias sociales o del interés por las humanidades. En el caso del interés por las ciencias sociales, el alfa de Cronbach es algo más baja que en el caso de las ciencias naturales, pero aún así es un valor considerablemente alto y adecuado para una fiabilidad de un instrumento de medida en educación. Si nos fijamos en las estadísticas del elemento, vemos que el ítem 4, si se suprimiese, provocaría un aumento en el alfa de Cronbach hasta 0,84. Sin embargo, seguramente no es una mejoría tan considerable como para eliminar el ítem 4, entre otras cosas porque nos quedaría esta escala con solo 2 ítems, algo que, como sabemos, no es recomendable. La decisión que nos permite trabajar con robustez es mantener el ítem en la escala de medida. De igual manera, hemos calculado el alfa de Cronbach, la fiabilidad del interés por las humanidades, esa nueva escala que hemos podido definir gracias al análisis factorial, y como vemos aquí, en ningún caso se mejora con la eliminación de ninguno de los ítems del cuestionario. Dependiendo de la situación, podríamos plantearnos calcular la fiabilidad de todo el instrumento de medida. En este caso, lo que queremos es distinguir entre estas tres escalas. Por lo tanto, tampoco tendría mucho sentido medir el alfa de Cronbach del instrumento completo, pero es una posibilidad que tenemos en otros instrumentos, por ejemplo, instrumentos que puedan medir los distintas dimensiones de la motivación. El alfa de Cronbach del cuestionario completo, del instrumento completo, mediría pues, la fiabilidad de ese instrumento para estimar la motivación de los sujetos de la muestra en general, ¿no? Ya digo que en este caso nos conformamos con estas tres escalas y con su fiabilidad a través del alfa.